Buenos días, apreciados hermanos. Sean bienvenidos al estudio de nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 6 de julio de 2024, la cual lleva por título Sabiduría Multiforme. El presente será un viaje por los senderos de la palabra de Dios, verdadera fuente del saber y del conocimiento, pues el Señor Dios Todopoderoso no solo es el autor del vasto cosmos o del infinito microcosmos, sino que también es el hacedor de la sabiduría misma, el cual es un verdadero tesoro y una luz que nos alumbra en este mundo de tinieblas, y al cual hacemos bien en seguirla, pues así como Dios es bueno, su palabra también lo es. Que el Señor bendiga esta interesante lección. Comencemos. Pregunta número 1. ¿En quién existe toda sabiduría y conocimiento? Bien, las Escrituras nos enseñan que es en Dios en donde se encuentra y existe toda sabiduría y conocimiento. Así lo declaró el apóstol Pablo en Colosenses 2:3, diciéndonos que en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta declaración es sumamente importante, pues nos quiere decir que Dios no solamente posee toda la sabiduría o todo el conocimiento en sus múltiples formas, sino que además Él también es el autor de la sabiduría, por lo que si queremos tener o alcanzar la sabiduría o el conocimiento, entonces tenemos que dirigirnos a su Creador, que es Dios, la fuente de todo conocimiento y verdad. Y en realidad, apreciados hermanos, así como Dios es el autor de la creación, de la salvación y la vida, también Dios es el creador y dueño de la sabiduría. Y aunque tristemente muchos creamos que el saber o el conocimiento son producidos por los sabios de este mundo y están en posesión de los grandes intelectuales, aquellos que habitan en los grandes centros del saber, como importantes escuelas o universidades, lamentablemente esto no es así, y creerlo es contradecir lo que la Biblia enseña, pues a pesar que los grandes sabios de este mundo han logrado acumular mucho conocimiento que ciertamente explican gran parte de nuestro mundo, sin embargo, todo ese conocimiento es solo una pequeña porción del saber y una corta aproximación a la verdad, verdad que ciertamente está en posesión de Dios y al cual los sabios del mundo solo podrán llegar estudiando también la Biblia. Alabado sea el Señor. En este sentido, y precisando mejor este tema, Ellen White nos dice que el conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter, o mejor dicho, en el buen carácter, es la más alta de todas las educaciones. Es la llave que abrirá los portales de la ciudad celestial, por lo cual es propósito de Dios que todos los que estamos en Cristo lleguemos a alcanzar este buen conocimiento o esta buena sabiduría que viene de Dios y que nos lleva a la santidad y a la vida eterna como ciudadanos del reino de Dios. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Puede alguien en la tierra alcanzar la altura y la profundidad del conocimiento celestial? No, ninguna persona aquí en la tierra puede alcanzar la altura o la profundidad del conocimiento celestial o del conocimiento divino, pues la sabiduría que es divina es más alta y más profunda que el propio conocimiento humano. Así lo expresó el profeta Isaías, diciendo que no hay quien alcance el conocimiento de Dios. Y esto es así por cuanto el hombre es solo un ser finito, con una capacidad muy limitada, con lo cual apenas puede conocer una porción de la sabiduría. En cambio, Dios no solo es eterno, sino que es infinitamente sabio y poderoso, con un intelecto infinitamente superior al del ser humano, por lo cual puede alcanzar y abarcar todo el conocimiento y sabidurías posibles. De allí que el universo, creación divina, sea tan vasto y perfecto, digno de la suprema sabiduría de su Creador, que es Dios. Pero además de esto, también debemos considerar que Dios está lleno de un supremo amor por su creación, tanto que Él desea dar el don de la sabiduría a quienes le teman y se lo pidan. Y esto ya ha ocurrido en el pasado, como es el caso de José, uno de los 12 hijos de Jacob,
quien fue un varón sabio y entendido, temeroso del Señor, y que llegó a ser el gobernador de Egipto. O también Daniel, quien llegó a ser el jefe de los sabios de Babilonia. Pues hermanos, el propósito de Dios es que sus criaturas accedan a la sabiduría verdadera que Él tiene tesorado para todos los que le temen. Por eso vemos escrito en Santiago 1:5 que Dios dará abundante sabiduría a quienes se lo pidan. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuál es el alcance de la comprensión divina? El alcance de la comprensión divina es infinita o ilimitada. Así lo declara la Biblia en el Salmo 147 y verso 5, diciéndonos: Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Pues hermanos, la capacidad de comprensión de Dios es infinita e ilimitada, por lo cual podemos decir que otro rasgo característico de Dios es su infinita comprensión. En cambio, en el ser humano, la capacidad de comprensión está limitada a su capacidad intelectual y a los talentos e instrumentos de análisis que podamos poseer. No hay entonces ninguna posibilidad de comparación entre la capacidad de comprensión de Dios y la capacidad de comprensión del hombre. Por lo cual, este rasgo divino debe ser para nosotros una garantía de tranquilidad y esperanza, pues tenemos junto a nosotros a un Creador que nos entiende mejor que cualquier sabio de la tierra, por lo que hacemos bien en confiar en los consejos que Dios nos da en su palabra, la cual con certeza es auténticamente veraz, y ciertamente conseguirá llevarnos a la victoria sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, aunque al principio nos cueste seguirlo. Confiemos entonces y seamos valientes, pues Dios estará con nosotros. En este sentido, Ellen White nos dice que ciertamente, siguiendo la palabra de Dios, podremos alcanzar verdaderos progresos en el camino de santidad. Y aunque nos cuesten grandes esfuerzos o muchas lágrimas, no debemos vacilar en seguirlos. Bien, aquí vemos una buena recomendación de la sierva del Señor. Así que hermanos, no vacilemos, sino creamos en la veracidad de la sabiduría divina dada en la Biblia, la cual será de gran bendición en nuestras vidas. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuán inmutable es la sabiduría divina? La sabiduría divina es completamente inmutable, pues es buena y perfecta y no necesita ser mejorada o cambiada por ser justamente sabiduría de Dios. Y en realidad, la palabra de Dios es inmutable como Dios mismo lo es, pues Dios no cambia, y así también lo es su palabra, la cual no está sujeta a modificaciones, arreglos o supresiones. Por lo que la inmutabilidad es un rasgo muy importante que debemos considerar acerca de la palabra de Dios o sabiduría de Dios. Recordemos aquel pasaje de Isaías 48 que nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Porque como señalamos antes, la sabiduría divina es buena y perfecta y de gran bendición para toda la creación. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Santa Ley de Dios, una ley escrita por Dios mismo, la cual es perfecta y no necesita de cambios o mejoras, o de ser suprimida. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 5:18 que ni una jota o ni una tilde de la ley cambiaría. Y esto es así, hermanos, pues la multiforme sabiduría de Dios siempre es vigente y no necesita ser mejorada o actualizada, o como señalamos, ser en caso extremo desechada. Algo que sí ocurre con la sabiduría de los hombres, las cuales son mutables, sujetas a cambios, a mejoras o incluso a ser revocadas. Tienen vigencia por un tiempo y luego tienen que ser actualizadas o desechadas. Sin embargo, esto no ocurre con la sabiduría de Dios, pues dado que Dios es sabio y lo conoce todo, entonces es lógico entender que su palabra también es sabia, buena, útil y edificativa para todos aquellos que la practican. Así también lo declaró el Señor Jesús en Mateo 24:37, donde nos dijo:
que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dándonos a entender la inmutabilidad de la sabiduría de Dios. Este reconocimiento de la inmutabilidad de la sabiduría divina nos debe llevar como creyentes a exaltar y a alabar al Creador, y a considerar a su palabra y a su santa ley como buenas y vigentes actualmente. De allí que el apóstol Pablo declarara en Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría divina debía ser dada a conocer por la Iglesia a todos los mundos del vasto universo celestial. Que esta pues sea nuestra esperanza como buenos hijos de Dios. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cómo describió el apóstol Pablo la sabiduría y el conocimiento de Dios? El apóstol Pablo, con gran asombro, describió a la sabiduría de Dios como un conocimiento muy profundo, muy valioso como las riquezas, y así también como una verdadera ciencia, la cual a su vez es incomprensible e inescrutable, tanto que lo dejaba a él pasmado o maravillado. Así lo vemos escrito en Romanos 11:33, donde el apóstol dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables son tus caminos». Pues hermanos, el infinitamente sabio y eterno Dios, el hacedor de los vastos cielos, de las inmensas galaxias, de las estrellas y de los planetas, Él hizo todo esto empleando una muy compleja sabiduría e inteligencia, la cual para nosotros, los finitos seres humanos, nos es imposible concebir o escrutar por lo profundo y sofisticado que es en sí misma. Y toda esta vasta creación, que es tan asombrosa, nos debe llenar de admiración y fe en el Creador, pues así como Dios concibió la creación, así también Él ha concebido para nosotros el asombroso plan de redención, el cual es perfecto e inescrutable, y que ciertamente culminará de manera satisfactoria y feliz para nosotros en particular y para el universo en general. En este sentido, y hablándonos de la salvación, Ellen White nos dice que esta es la ciencia más importante que hemos de aprender en la escuela preparatoria de la tierra, pues el plan de redención es una obra de suprema sabiduría e inteligencia, la cual nos toca estudiar ahora que estamos en este mundo para apreciar las riquezas de su sabia elaboración. Escudriñemos entonces con diligencia el maravilloso plan de salvación, una obra divina, y estemos seguros que en esta tarea el Señor nos ayudará. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Quién es el único que puede impartir conocimiento divino? El único que puede impartir conocimiento divino es Dios mismo. Así lo vemos escrito en Proverbios 2:6, que nos dice: «El Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». Y esto es lógico suponer, pues si Dios es el poseedor de la sabiduría, entonces es Dios mismo quien lo puede dar a aquellos que se lo pidan. Así es, estimados hermanos, el Señor es quien nos puede proporcionar la sabiduría o el conocimiento necesarios para hacer luz en este mundo o en el lugar donde nos encontremos. Aquella gran sabiduría multiforme que abarca todos los campos del saber, ya sea el campo de la teología, el campo de las ciencias, las humanidades, el arte o la filosofía. Dios nos puede proporcionar el conocimiento en todos estos campos. Recordemos por ejemplo a los apóstoles, hombres del vulgo y sin letras, pero que llenos del Espíritu Santo hablaban con denuedo en Jerusalén ante doctores y escribas de la ley, y nadie podía resistirles. Por lo cual, si nosotros queremos alcanzar la sabiduría o el conocimiento, ya sea el campo del conocimiento que sea, Dios nos puede dar la sabiduría que nos haga falta, pues Él es la fuente de toda sabiduría. Un ejemplo de esto lo tenemos con los jóvenes hebreos, Daniel, Misael, Ananías y Azarías, a quienes Dios bendijo con abundante sabiduría en la Babilonia de Nabucodonosor, ya que estos 4 jóvenes eran 10 veces más sabios en todos los campos de las letras y las ciencias de Babilonia que el resto de sabios de Nabucodonosor.
En este sentido, Ellen White nos dice que puesto que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero, el principal objetivo de la educación deberá ser, según hemos visto, dirigir nuestra mente a la palabra de Dios, pues en ella Dios se revela a sí mismo. Por lo cual, hermanos, nuestro primer deber debe ser estudiar las Sagradas Escrituras, la cual es una verdadera luz o una gran antorcha que nos alumbra cuando el lugar es oscuro. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Quién es el principio y el fin de la verdadera sabiduría? Bien, el principio y fin de la verdadera sabiduría debe ser Dios, o mejor dicho, debe ser encontrar, honrar y alabar a Dios. Así lo vemos escrito en Proverbios 9:10, que nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este principio es muy importante, pues es el que nos ayuda a distinguir a toda sabiduría que se precie de ser verdadera, por lo cual todo conocimiento, ciencia o sabiduría que son verdaderos deben tener esta virtud, que es de llevarnos a Dios y a reconocerlo como digno de ser honrado y alabado. Y aunque en el mundo existen muchos conocimientos o sabidurías que son producto de la investigación o el intelecto humano, sin embargo, no todos estos conocimientos nos llevan a conocer al Creador como único Dios verdadero, por lo que solo la verdadera ciencia nos debe llevar a conocer a Dios. Y en realidad, hermanos, Dios se ha propuesto por medio de la ciencia y de la sabiduría que el hombre llegue a descubrirlo como un Dios bueno y amoroso, que es el creador de todo y que desea lo mejor para sus criaturas. Por lo cual, este principio del temor a Dios es el que debe regir toda ciencia y a su vez nos debe llevar a identificar la veracidad de cualquier disciplina científica. De tal manera que si no cumple con este principio, entonces tal ciencia o filosofía no procede de Dios, quien es la única fuente de toda sabiduría y ciencia verdaderas. En realidad, Dios ha puesto en el ser humano la capacidad de crear y desarrollar ciencia y conocimiento. Sin embargo, por una falta de honestidad intelectual, los sabios de este mundo se rehúsan a considerar a Dios en sus investigaciones, con lo cual terminan relegando sus campos o disciplinas del saber a una limitada ciencia o a una falsa ciencia, cuando podrían desarrollar extensamente sus campos de estudio si tan solo consideraran a Dios en sus investigaciones. De manera complementaria, Ellen White nos dice que el conocimiento de Dios constituirá una clase de conocimiento que será tan duradero como la eternidad. Que este sea nuestro móvil y nuestra esperanza, en los estudios terrenales que desarrollemos. Es mi deseo para mí y para todos vosotros. Que el Señor os guarde. Hasta pronto.